Para dar inicio a este evento, escucharemos las palabras de bienvenida del ingeniero Adriano Martínez, director de la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Veraguas. Buenos días a todos. Ingeniera Itzel Saavedra de Juárez, su directora académica del centro. Profesores que participan de este conversatorio, jóvenes estudiantes organizadores del mismo, señores expositores, jóvenes todos. Este segundo conversatorio que ustedes sabiamente han denominado seguridad empresarial e ingeniería social, tema de relevancia y de actualidad. Ustedes que por el rol que llevan como estudiantes de carreras tecnológicas, específicamente con computadoras, software, hay que tener mucho cuidado con todos esos aspectos que conlleva. El día de hoy, nuestros expositores tocarán temas muy relevantes, como hay que tener cuidado en ambas direcciones para que no ver nuestros sistemas perjudicados o infectados por algún tipo de virus o de ataque en esto de lo que es la ciberseguridad. Aspectos que son importantes desde la parte legal, todo lo que conlleva. Así que, jóvenes, de verdad que y a la profesora Milka, con sus estudiantes de 5º año, los felicitamos por hacer este tipo de eventos, donde uno se nutre, siempre aprende de aquellos tips que nos darán los expositores y que también se darán en las preguntas que ustedes hagan. Preguntas que son relevantes a este tema. Así que los felicitamos y bienvenidos todos. Muchas gracias. El objetivo de este conversatorio es la de expandir nuestros conocimientos acerca de la privacidad de datos, el manejo de datos en las empresas y las acciones legales que podemos tomar, de ser necesario. Todo esto por medio de la participación y conocimiento de nuestros expositores presentes. Como siguiente punto, daremos una breve introducción sobre los expositores que nos acompañarán en esta mañana. El doctor Manuel Cruz, doctor en informática en la Universidad de Alicante, máster en tecnología de comunicación por la Universidad de Gales, experiencia laboral en Dell, jefe de soporte en el IPARU, certificaciones en CCNA, Pontia, Server Plus y Linux Plus. Ingeniera Sheila Pérez. Es una ingeniera en sistemas telemáticos, oficial de seguridad de la información en Hutchinson Ports PPC, embajadora de la Fundación Doyo, directora de operaciones de Women of Security, que es WOSEC, máster en gerencia de sistemas con énfasis de seguridad informática. Licenciado Valerio González, abogado, docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, maestría en un sistema penal acusatorio, especialista en ciencias penales. Explicaremos la metodología de este conversatorio, se realizarán distintas preguntas y según el tema cada expositor debatirá su punto de vista. Como primera pregunta dirigida al doctor Manuel, en cuanto a seguridad informática, dentro de las acciones diarias de los colaboradores de una empresa, ¿con qué facilidad pueden vulnerar la seguridad de ellos? Bueno, buenos días a todos. Primeramente, felicitar a los organizadores por este evento.
Con respecto a la pregunta, bueno, la facilidad con que los colaboradores pueden vulnerar el interno de la seguridad de una empresa va a depender de múltiples factores. Entre ellos, se podría mencionar principalmente lo que es el nivel de concienciación sobre la seguridad que posean los colaboradores a nivel interno, es decir, qué tanta capacitación se le ha dado al personal sobre securizar los aspectos de los ordenadores que ellos mismos utilizan. Es decir, cerrar la computadora cuando se retiran de su puesto, cerrar la pantalla. Eso es una combinación de teclas, Windows L, ¿no? Simplemente. Muchos colaboradores cuando se levantan de su puesto dejan el ordenador abierto. Puede venir un compañero malintencionado o una persona externa y extraer información o hacer cualquier daño con respecto a eso. También las políticas y procedimientos de seguridad que posea la misma empresa con respecto a las políticas que se establecen, ¿no? Esto ya sería más parte de la administración de redes o la administración de TI, del departamento de tecnología de la empresa, en donde él debe aplicar ciertas políticas que, digamos, un usuario de un departamento, el departamento de contabilidad por lo menos, solamente puede acceder al departamento de contabilidad, no tenga acceso a otros departamentos como planilla, etcétera, etcétera. Ese es otro punto importante. También el acceso de la información que se le da a cada usuario, o sea, que sea delimitado, que cada usuario posea o acceda simplemente a la información que corresponde con respecto a su puesto. Eso es interesante. Y la tecnología de seguridad va a depender también en gran medida de qué tecnología emplee la misma empresa en sí. Esto ya va un poco más de los equipos que estén utilizando. Tenemos un firewall, dependiendo también del tipo de empresa, del alcance de la empresa, cuántos usuarios son, asimismo va a utilizar el equipo. Entonces, con respecto a las marcas, bueno, ya eso va a gusto del departamento de TI. Y lo que sí es importante es no dejar las configuraciones por defecto, porque generalmente eso es una vulnerabilidad muy grande, dejar los equipos por eso principalmente sería. Bien, como usted menciona, básicamente en el punto de los fallos humanos sería un punto importante que debemos ver, ¿no? Bien, para el profesor Valerio, ¿usted considera que la recién promulgada Ley de Protección de Datos es lo suficientemente robusta para cubrir todos los casos de delitos informáticos? De no ser así, ¿qué deficiencias tiene y cuáles mejoras considera convenientes? Buenos días ante todo, al personal directivo de la universidad, a los estudiantes, docentes, doctor Cruz, aprovechando para felicitar al grupo de quinto año y a la profesora Milka de Gracia por este evento que ciertamente en cuanto a la academia pues deja un buen testimonio de lo que hace esta universidad. En cuanto a la pregunta, mire, hay que aclarar antes de entrar a responder que la ley de documentos negociables, perdón, la ley de documento electrónico o de datos personales, para ser más exacto, que es lo sobre lo que me está preguntando, apenas tiene que unos 3, 4 años de haber sido creada y de reglamentada apenas 2 años. Esas normas que están allí son de carácter administrativo. ¿Qué significa? Que no son delitos la infracción de esas normas. Entonces no podemos decir, o no podemos pensar, o si lo estamos pensando, sacarnos ese mito de la cabeza que la ley de datos personales contiene delitos o describe delitos. Ahora, es cierto que algunas de esas conductas de incumplimiento, de violación de los preceptos que están allí internamente en la ley de documentos personales, algunos pudieran configurarse como delito, pero no es la ley de documentos personales la que castiga esas infracciones. Ya hay para eso otro tipo de castigos, ya sean multas,
suspensión del servicio de protección de datos para aquellas empresas que tienen licencia de protección de datos, custodio de datos, se le puede suspender por un tiempo o por la reincidencia se le puede privar definitivamente de este tipo de servicio. ¿Dónde quiero caer con esto? Que los únicos delitos en materia informática o de nuevas tecnologías son los que están presentes en el Código Penal. Si no está en el Código Penal, no es delito informático, en el caso de hablando del tema de delito informático. ¿Qué significa? Que la presente ley de documentos personales se puede mejorar. Sí, se puede mejorar, claro que sí. No hay nada, no hay ni un producto acabado. Nosotros como profesionales no somos un producto acabado. Todos los días aprendemos, porque el que se cree que ya lo sabe todo en su rama profesional, seguramente es que ya no sabe nada, que siempre hay la oportunidad de mejorar. Entonces, la ley ¿se puede mejorar? Claro que sí. ¿Cómo se puede mejorar? Pues por iniciativa legislativa de lo que tengan que ver con este tema, o a medida que el mundo tecnológico progresa, que sabemos que en materia de del mundo cibernético es a ritmo exponencialmente acelerado que está cambiando. Por lo tanto, los sistemas jurídicos de los países tienen que irse adecuando a esos cambios. Es de entender entonces que una rama como la de ustedes, que es tan cambiante, que se va actualizando de un día a otro, el Estado tendrá que ir al mismo ritmo y que no va ni siquiera cerca, porque dice que va de 15 a 20 años de desfase. Va el Estado, como quien dice, detrás de lo que va pasando en el mundo tecnológico. Entonces, en conclusión, pues la ley de documentos personales no contiene delitos y claro que se puede mejorar. Eso sí. Como método de retroalimentación, pues realmente la seguridad, las leyes en lo que es la seguridad informática son muy importantes y se pueden mejorar siempre y cuando pues haya ese mecanismo y esa disponibilidad de hacerlo. Bien, como siguiente pregunta, ¿qué aspectos de la seguridad empresarial se deben evaluar en una auditoría informática? Esta pregunta va dirigida al profesor Ed Manuel y a la ingeniera Sheila. Ingeniera, por favor. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que me da gusto estar compartiendo con ustedes. Esa pregunta es súper importante y me gusta que la abordemos porque una de las cosas que a nivel empresarial y sobre todo el Departamento de Tecnología debe tener muy claro es qué es lo que necesito yo tener en regla una vez me vayan a auditar a mí. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué necesitamos nosotros tener? Uno, inicialmente, conocer nuestra estructura organizacional de tecnología. Con quién contamos, qué recursos tenemos, cuál es la jerarquía interna, quién se encarga de qué rol vamos a desempeñar cada uno de nosotros dentro de lo que es la estructura de tecnología. Otra de los aspectos muy importantes es mantener una documentación completa. Todo lo que son aquellas políticas, procedimientos que tengan que ver con todo lo que corresponde al manual de operaciones de tecnología debe ser muy bien documentado con no solamente el paso a paso, sino los responsables y las personas que van a dar respuesta o ejecución sobre esas acciones que necesitan tomar dentro del departamento. Por otro lado, algo que debe evaluar también el Departamento de Tecnología es el impacto que tiene en el momento de que uno de sus sistemas, de lo que ellos son salvaguardas, no esté disponible. Entonces, hace una evaluación o un análisis del impacto sobre el negocio y sobre la organización, ¿verdad? Otra de las cosas que se evalúa mucho es la entrevista a aquellas personas que tienen roles importantes dentro del Departamento de Tecnología. Entonces aquí una de las cosas es evidenciar cada una de estos puntos que yo he mencionado y por otro observar pues
el rendimiento de cada uno de los recursos del Departamento de Tecnología. Así que eso es básicamente lo que necesitamos evaluar a nivel empresarial dentro de lo que es el área de auditoría informática. Profesor. Sí, completamente de acuerdo. No, sí, primero debe establecerse un punto de partida donde se conozcan, ¿no?, los recursos con los que se cuentan, y a partir de ese punto entonces desarrollar las políticas de seguridad pertinentes, ¿no? Y no, para complementar lo que ha mencionado la ingeniera Sheila, hay ciertos puntos, ¿no?, que se pueden, que eventualmente se deben ir viendo con respecto a lo que es la auditoría, ¿no?, que serían la política y los procedimientos establecidos, lo que es la gestión de riesgo, cómo se actuaría en caso de, hay que hacer un ejercicio profiláctico en donde se debe ir un paso, o tratar de ir un paso por delante, más que todo porque estos ataques a nivel informático pueden aparecer de un día para otro, ¿no? Existe una práctica en donde se busca un ataque muy conocido, un tipo de ataque, perdón, muy conocido, que es de día cero. Un ataque de día cero es una vulnerabilidad que no se conoce y existe algún experto o alguien con mucho ocio en donde busca vulnerar los sistemas y busca hacer daño generalmente. Y en algunos casos, robar información para realizar sobornos. Esa sería mi opinión, complementando lo dicho por la ingeniera Chelo. Gracias. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera y doctor. Partiendo de ese punto de que debemos tener siempre como esa auditoría para evaluar dónde debemos partir, con qué contamos, debemos ver ahora la siguiente pregunta. Para salvaguardar los datos dentro de una empresa, ¿qué métodos se pueden utilizar y de qué manera se pueden evaluar para medir la confiabilidad de estos mismos? Igualmente para ambos la pregunta. Bien. Para salvaguardar lo que es la información, los datos, es importante. A veces pensamos solamente en backups, en copias de seguridad. Sin embargo, eso es apenas un punto para lo que es la protección de esos datos, ¿verdad? Como mencioné hace un rato, es importante mantener o implementar una serie de políticas de seguridad en donde nosotros vamos a dar esas directrices con la mayor claridad que podamos, justamente para establecer esos niveles de acceso de cada una de las personas dentro de una organización. Entonces, eso es un punto, establecer políticas claras. Por otro lado, tener, hace un rato el profesor lo mencionó, controles de acceso. ¿Qué significa esto? Que la persona solamente tenga acceso a lo que le corresponde su rol dentro de la organización. Recuerden que la ciberseguridad y la seguridad de la información está basada en una tríada que corresponde a lo que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos. Entonces, el control de acceso nos va a dar eso también para evitar que una información sea accedida por una persona que no le corresponde. Otra de las cosas o aspectos que podemos nosotros incluir para proteger los datos es utilizar cifrado. Esta técnica en la que nosotros volvemos ilegible utilizando algún tipo de algoritmo de cifrado para que mi mensaje o la información que yo esté llevando a algún lugar al momento de ser interceptada no pueda ser leída por personas que no están autorizadas a hacerlo. Los backups, por supuesto, tener una copia de seguridad en diferentes áreas, una local fuera de sitio, otra en nube desconectada como se está haciendo actualmente. Y finalmente, tener también pues todos los sistemas de la organización debidamente actualizados para evitar lo que hace un rato mencionaba el profesor, estos ataques de día cero. Si bien es cierto, el día cero es uno que todavía no hemos nosotros conseguido, o mejor dicho, la misma empresa, el fabricante, no tiene la cura, el parche, la actualización para esa vulnerabilidad,
pues nosotros sí tenemos medidas en las que podemos ir bloqueando ciertas cosas y evitando que un atacante pueda aprovecharse de esa vulnerabilidad. Entonces, uno de los últimos aspectos que sí me gustan es que nuestra mayor fortaleza dentro de lo que es la protección de los datos es nuestra gente. Entonces, algo que nosotros necesitamos reforzar muchísimo es esa concientización sobre cómo cuidar los datos, sobre cuáles son las medidas que debo tomar, sobre qué tan consciente debo estar al recibir un correo, sobre qué información yo voy a compartirle a otro, sobre cómo me están preguntando y tener también esa malicia de si tengo en mi escritorio, ¿verdad? Cierta información importante, pues practicar una política de escritorios limpios es una de las cosas que sí es muy importante y siempre lo menciono, la concientización a ese colaborador que está con nosotros, porque ese es el punto más importante, no el más débil, es el más importante, porque es el que necesita estar o ser ese firewall humano dentro de la organización. Entonces, estos son esos datos que tengo yo para lo que es salvaguardar los datos dentro de la organización. Efectivamente, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la ingeniera. Complementando lo que ha mencionado, es importante darle la capacitación correcta a los usuarios de nuestro sistema, de nuestra red. Generalmente a nivel empresarial bueno, cuando se trabaja en estos círculos de TI, hay un chiste recurrente que es el error de capa 8 o de capa 0, en donde involucra al ser humano como tal, que me ha gustado mucho cómo lo ha enfocado la ingeniera, puesto que generalmente se dice que este es el eslabón más débil, pero no es el más débil, sino que debe ser informado, debe ser tratado. Entonces, ese es un cambio de mentalidad muy bueno porque en cierta manera se deja de denigrar, ¿no? De lo que serían los fallos humanos, puesto que correctamente todos fallamos y es simplemente normal, ¿no? Y a nivel técnico, bueno, solo para añadir que también la securización de la red a nivel de, de hardware, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente, con firewall, que los controles de acceso, que la capa de distribución esté bien securizada, también la capa de acceso como tal, y las distintas configuraciones a nivel de core. Y me permiten añadir ahí un poquito, el profesor, ahora que lo mencionó a nivel técnico y de redes, sí, también hay maneras, porque dentro de lo que se nos preguntó era cómo evaluábamos, ¿no? Que de verdad estábamos cuidando esos datos. Y justamente, como usted mencionó, red, hay pruebas de auditoría, de seguridad que se realizan para la red. Podemos utilizar pruebas de penetración de diferentes tipos, pueden ser pruebas de penetración de black box, que la de caja negra, como le llamamos, pues es la que viene un profesional de sombrero blanco a pues husmear lo que es el dominio principal de la organización y de allí obtener la mayor información que pueda tener y decirnos a nosotros, mira, no pude encontrar nada, así que estás bastante bien, o pude ingresar a tu sistema, pude obtener esta información, y eso nos va a ayudar a nosotros entonces a ir reforzando sobre cada uno de esos hallazgos que él tenga, lo que tengo que ir cerrando para mejorar y hacer un improvement, una mejora dentro de lo que es mi postura de seguridad. Mantener siempre monitoreos y nosotros evaluar incluso a quienes nos dan servicio. Todo lo que son proveedores que entran, que tienen acceso, que ven información, manejar toda esa información es importante. Así que sí, realizar pruebas y evaluaciones de seguridad no solamente teóricas a las políticas, sino también a la infraestructura, tal y como usted lo dijo.
Claramente, salvaguardar los datos es muy importante y gracias a estos métodos expuestos nos pueden ayudar a lograrlo. La siguiente pregunta va dirigida a más que nada los correos de phishing que se dan. Entonces sería, ¿de qué forma los ciberdelincuentes tienen acceso a los correos de los clientes, ya que es información personal que las empresas deben proteger? Y si se filtra información sensible, ¿es posible tomar acciones legales contra la empresa por exponer nuestra información o correo? Esta va dirigida para los 3 expositores. Bueno, para hacer un recorderis, phishing es la práctica donde se intenta engañar al usuario, ¿no? Un ejemplo muy claro se ha dado en los últimos meses, /años, en donde le llega un correo del Banco General y puede ser que usted no tenga ni cuenta en el Banco General, ¿no? Y muchas veces le llega con el logo, le llega extremadamente detallado. Entonces la persona, si tiene cuenta en el Banco General, accede a una página, un enlace con un dominio extraño, .tk, vamos, nada que ver con el dominio real del banco, y le solicita que ingrese su número de cuenta, su usuario y su contraseña. Eso no se hace. Ningún banco le va a solicitar eso. Entonces usted viene, introduce esos datos y luego de haber introducido esos datos lo redirige a la página original. Entonces usted piensa, qué raro, introducir los datos y no ingresó en el sistema. E intenta ingresar nuevamente y ya ahí sí logra acceder porque es la página original. Entonces es un engaño total, le ponen una pantalla y usted está brindando voluntariamente sus datos. Luego de un par de horas se da cuenta de que usted mismo ha hecho transferencias a cuentas aleatorias y a veces es difícil porque los bancos ellos tienen algo que no pueden brindar información a terceros, ¿no? Entonces se escudan en eso para limpiarse las manos. Entonces ya tiene que proceder hacia las partes legales, que ahí sí el profesor Valerio nos ilustrará más. Muchas gracias. Bueno, aquí hay varias acciones legales que se pueden interponer y a diferentes personas. Ustedes saben o debemos saber que para que un delito se configure, o mejor dicho, se realice, debe materializarse. Si la persona aleatoriamente se contactó con usted pidiéndole, como decía el doctor al principio, que de pronto la persona ni siquiera tiene cuenta en el banco, lo más probable que es ese ataque o ese atacante no entró a ver sus datos que usted tenía en la base de datos, sino que está tirando, como que dice, soltando un tiro al aire a ver qué agarra, ¿verdad? Como esas llamadas locas que hacen a veces que usted se ganó un premio, que tiene que depositar una tarjeta, parecido a ese tipo de cosas. Entonces, si usted no hace, no realiza la acción de enviarle su número de cuenta, su usuario, su contraseña, y todo queda allí, por más que usted quiera y denuncie y se rastree a esa persona y se localiza, no va a haber sanción porque no se materializó el delito. ¿Qué debía pasar? Que usted diera sus datos y entonces esa persona entrara a su cuenta y después que le limpió su cuenta, entonces usted podía actuar. Pero mientras que no se dé, pues no hay nada. Ahora, si esa persona lo contactó usted o sabe ya su número de cuenta y todo lo que necesita es su contraseña porque le hackeó, entró a su base de datos porque usted se metió a un sitio que no debía, un sitio no seguro, y le están viendo, como quien dice, todo lo que usted quiere y lo que no quiere, entonces pueda que ya no haya delito si usted no le da la contraseña, por ejemplo, pero ya habría otro tipo de delito, ¿cuál? Haberse introducido de manera ilícita a su base de datos, ya sería otro delito. Con respecto al banco, hay unas denuncias que se hacen a nivel administrativo con la superintendencia de banco, porque ellos tienen el deber de la custodia de los datos personales máxima, que se trata de las propias cuentas que usted tiene en ese banco.
Ellos pueden decir, bueno, aquí tenemos secreto bancario, que es un principio del derecho bancario, el de no brindar información de terceros, y es verdad, es un principio. Pueden decir eso, pero ahora con la nueva ley de documentos personales, hay una obligación de la empresa bancaria de tener un sistema, bueno, como dicen ustedes los profesionales del área, no hay sistema seguro, pero por lo menos lo más seguro que se puede. Si después de una investigación los peritos en materia de nuevas tecnologías determinan que las barreras de seguridad que tenía el banco no eran las más apropiadas, lógico que vendrán sanciones de tipo administrativo. Claro que sí, hay sanciones y se pueden interponer como, ya les decía, contra el banco en la superintendencia de banco y con respecto a las personas que ilícitamente han ingresado a su base de datos, entonces ya sería con el Ministerio Público, que la Fiscalía de Delitos contra Derecho de Autor y Delitos Informáticos está en Panamá, pero usted se puede dirigir a cualquier dependencia del Ministerio Público o una personería a hacer la denuncia y ellos enlazan directamente entonces con la Fiscalía de Delitos Informáticos para que inicie un proceso de investigación. Allí, la verdad es que me ha gustado cómo lo abordó el licenciado y ya me llevo también unas anotaciones, licenciado, gracias. No solamente el phishing es que pueden ciberdelincuentes obtener o tener acceso a lo que son los datos personales de los clientes. Recuerden que, y como bien lo dijo el licenciado, pues el banco necesita tener sus barreras de seguridad bien puestas, ya que están regulados. ¿Qué pasa? Que si a través de un ataque de fuerza bruta se obtienen credenciales de los bancos y se puede acceder a esa llamada base de datos que indica el licenciado, es una manera entonces de violar, ¿verdad?, una de esas medidas de seguridad. Por otro lado, también necesitan tener sus sistemas actualizados porque las vulnerabilidades salen todos los días. Una computadora que es actualizada a la fecha del día de hoy, mañana ya no es la misma y puede que esté expuesta a otro tipo de vulnerabilidades que nosotros no conocemos. Entonces es deber del banco que toda esa infraestructura donde están esos datos de los clientes también estén protegidos por actualizaciones, por medidas de prevención con equipos de seguridad perimetral. Si bien es cierto, el phishing es lo que debemos nosotros educar al usuario final, que es parte de toda esta protección en capas que le llamamos nosotros en ciberseguridad, pues necesitamos conocer y establecer todo eso para entonces ver el tema de la responsabilidad legal de un banco, porque no solamente, bueno, de un banco, de una empresa, o en este caso hablaron pues de un banco, de una empresa en general que maneja información de clientes. Así que allí es importante saber eso, que no solamente se vuelca al usuario, que debe ser sí bien educado, pero todo lo que es la parte de protección de una infraestructura es muy importante. Entonces, hasta allí mi aporte. Ok, por parte del público nos hace llegar una pregunta que dice, ¿y qué pasa cuando venden la base de datos a las personas que están recién jubiladas? Ya que pues a estas personas les llaman continuamente para vender préstamos de distintos bancos. ¿Qué dice la ley? Primero, ¿qué dice la ley? Bien, yo le digo a mis amigos y a veces cuando mis estudiantes me preguntan al respecto, y eso también con mi esposa, mis hijas, todos los familiares, que cuando le hacen esas benditas llamadas de los call centers, que regularmente vienen de por allí, para ofrecerle servicios, porque ya le han vendido sus datos personales. La primera pregunta que usted debe hacer, que no es darle una respuesta, sino es la pregunta a usted cómo obtuvo mi contacto personal. Y le aseguro que le cierran enseguida. Usted le pregunta a usted cómo obtuvo sin mi autorización mi contacto. ¿Quién le dio mi número de teléfono? Ni le dicen chao, le cierran inmediatamente. Porque es en la nueva ley de datos personales hay unas disposiciones respecto a eso, porque el teléfono
por más que sea, porque usted lo puso en un lugar público, puede pasar eso. Usted lo puso en sus redes sociales como hace mucha gente. Entonces ya ahí ellos pueden escudarse. Lo que pasa es que usted lo tiene público en tal lugar. O su foto de perfil tiene su nombre, su título y dice Doctor Emanuel Cruz, teléfono tal, 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 tal. Ya, entonces ya usted le está dando un punto de partida para que ellos, o para que la acción por lo menos no sea delincuencial o no sea con infracción de normas. Y lo otro es que si esa persona le ha llamado y a usted le dio información y todo lo demás, pues aquí lo que hay es una sospecha que los datos suyos están siendo redirigidos por alguien, o los pueden estar vendiendo, o los puede estar canjeando con otro tipo de servicio. Y lo más recomendable es que usted haga las denuncias. Aunque si usted nada más hace la denuncia porque lo llamaron, le aseguro que el Ministerio Público no va a hacer absolutamente nada bajo el principio de que hasta que no se materialice el delito o la acción, no hay delito. Lo más que puede pasar es que si determinan dónde está la dirección de ese lugar donde le han llamado, le hagan un tipo de amonestación en el sentido de que los acosen desde el Ministerio Público haciéndole preguntas y eso como para asustar, porque realmente delito no habría en caso de que usted no dé la información o usted no dé ni un paso dirigido a que lo puedan timar, porque eso siempre va dirigido a timarlo. Y la sospecha que siempre está detrás de todo de que los datos suyos han sido vendidos, están siendo como le digo, como de materia comercial. Sus datos se están vendiendo, vulgarmente hablando. Doctor. Bueno, prácticamente la pregunta ha sido respondida por mi estimado profesor Valerio y no tendría mucho más que opinar en realidad, puesto que vamos, me ha pasado que me llaman y pregunto precisamente cómo obtuvo mi teléfono y cierran completamente. Y eso también lo han dicho, no, que usted lo coloca en lugares públicos y que, ¿y qué más? Y solo eso. No sé si la ingeniera tiene algún comentario al respecto. Bueno, sí es lo que usted dice, es un tema de concientización, porque nosotros como usuarios finales, así como dicen que los abuelitos también, ustedes que están escuchando, los estudiantes que están participando, pues están acompañándonos, creo que es importante llevar también esa concientización a casa. O sea, nosotros publicamos muchísimas cosas en internet. Estamos en ese mundo en el que todo es taquilla y todo es un like y las cosas, lo mínimo queremos publicar, lo ha ocurrido tuve la experiencia en la que yo le decía a una conocida, oye, ¿tú quieres que me dé un paro cardíaco? Porque estaba yo dándole un browse o ese scroll hacia arriba en Instagram y mi compañera pues colocó la tarjeta de vacunación tal cual en su primer shot. Y como bien saben ustedes, la tarjeta de vacunación, ¿qué información tiene? Su nombre, su dirección, su cédula, tiene toda su información personal. Entonces, no medimos por estar apurados a que el mundo nos mira, la felicidad, a que wow, mira, ya lo logré. O sea, seamos un poco más conscientes, hagamos un poco de pausa. Si bien es cierto, el licenciado lo dijo bien, hasta que no se materialice el delito, perdón, la acción pues no es un delito. Más bien nosotros debemos ser muy cuidadosos de lo que estamos publicando, debemos ser muy cuidadosos de lo que hacemos en casa, de lo que compramos. El mundo interconectado ahorita mismo, como el caso de allí no hay delitos, jóvenes, porque el responsable de la cámara es el dueño que la compró y su responsabilidad era cambiar la clave por defecto. Así como ustedes son responsables en sus casas, cada vez que compran un router nuevo y lo van a colocar para tener Wi-Fi en todo su hogar, cámbienle esa contraseña por defecto. Yo a mis estudiantes les digo, vayan, busquen la marca y el modelo de su router de casa
y vayan a Google y coloquen default password, marca y modelo, y van a encontrar el password. Entonces, hay un tema de responsabilidad también propia antes de pasar lo que es la responsabilidad a un tercero. Digo, no estoy excusando a las empresas que también necesitan establecer esas medidas de seguridad, pero comencemos con nosotros también si queremos ver un cambio. Muchas gracias, ingeniera, profesor Valerio y doctor Manuel Cruz, por sus aportes en cuanto a esta pregunta, que como sabemos es muy importante, como han dicho ellos, la protección de nuestros datos en cualquier circunstancia, porque son privados básicamente de todos nosotros, ¿no? Ahora tomando por lo que había sido el inicio de la pregunta, que hablaba sobre phishing, existen otras técnicas, como pueden ser para encontrar, digamos, obtener los datos o los credenciales de nosotros. Dentro de las acciones diarias de los colaboradores de una empresa, ¿con qué facilidad pueden vulnerar la seguridad de esta utilizando técnicas de ingeniería social? Pregunta para el doctor y para la ingeniera Chayla Pérez. Bueno, creo que va relacionado con la primera pregunta, en donde se mencionaba, ¿no? Cómo se puede vulnerar el sistema a nivel empresarial, ¿no? Utilizando, bueno, cabe destacar que la ingeniería social utiliza técnicas que van más hacia el área psicológica, se podría decir, en donde se busca la manipulación de las personas a través de técnicas de manipulación. Entonces, el objetivo de esto es extraer información a través del contacto de los usuarios, ¿no? En donde se busca de alguna manera establecer conversación. Un ejemplo, un ejemplo hipotético. Tengo como destino vulnerar la red de, no sé, el IPA. Y no, o sea, es muy difícil acceder a través de fuerza bruta porque tienen un firewall checkpoint. Es una bestia. Y lo que busco es quienes trabajan en el área de TI. Entonces, busco de alguna manera acercarme a la gente de TI, ya sea, no sé, en los estudios, veo que algunos colaboradores juegan fútbol en la cancha, algunas colaboradoras se reúnen en X lugar, X restaurante. Entonces, busca acercarse a través de la persona y conocer a la persona y extraer información con respecto al trabajo, ¿no? Entonces, cuando ya queda, existe una palabra engatusado, no sé si se puede utilizar, extraigo información de ellos y ya con ese conocimiento puedo acceder a la red de manera un poco legítima, ¿no? Entonces, más que todo, la importancia aquí es, como lo mencionaba la ingeniera anteriormente, educar a los colaboradores con respecto a la seguridad, que no revelen sus contraseñas a ninguna persona, porque esto es a nivel privativo, ¿no? Entonces, no compartir sus contraseñas con nadie y los niveles de confidencialidad, también establecer qué documentos son confidenciales, cuáles documentos usted no puede revelar ni siquiera a su compañero de oficina. Esto es muy importante. Siento que aquí en Panamá en general tenemos una cultura bueno, lo mencionaba la ingeniera, ¿no? De taquilla, en donde si yo tengo un documento que es privativo mío, que debe permanecer así, vengo, le tomo foto y lo subo a mi estado. Y ahí, por suerte, hay mucha gente que no le da importancia a eso, pero siempre va a haber alguien que va a estar pendiente y puede hacer muchísimo daño. No sé, le cedo la palabra a la ingeniera. Sí, gracias. Tal como lo menciona, la ingeniería social, así como lo dijo, trabaja con psicología. Y aunque ustedes no lo crean, así como nosotros estamos todos los días tratando de seguirle los pasos y tratar de bloquear y alcanzar al cibercriminal,
ellos también estudian. Y ellos estudian psicología, ellos estudian cómo vulnerar al ser humano. Hay un libro muy bueno que se llama La psicología de la persuasión, si mal no lo recuerdo, de Robert Cialdini, en el que nos menciona varios principios que utilizan los cibercriminales para poder vulnerarnos. Entre esos el de escasez, el de autoridad. Los invito a que busquen este libro, que lo lean si quieren un resumen y se van a dar cuenta cómo cada uno de estos aspectos son parte fundamental de un ataque de ingeniería social. Entonces, dentro de una empresa es muy fácil vulnerar la seguridad de una persona, o sea, que las personas se vean dentro de un ataque de ingeniería social, comenzando por el phishing, ya que cada día están prácticamente imperceptibles ciertas cosas. Antes era muy fácil de detectarlo porque había una mala traducción, de repente había un enlace como medio extraño. Ahora casi colocan el dominio de la empresa y es algo muy imperceptible a la vista que, por ejemplo, venga de @mercadolibre.com, a ver que diga mercado LL libre.com. O sea, que en lugar de una L le agreguen otra, eso se llama typosquatting, en el que es casi imperceptible a la vista esos cambios dentro de una palabra. Y como nosotros estamos siempre con un pensamiento mucho más rápido y no hacemos una pausa para leer, pues caemos en este tipo de fraude. Entonces, una de las recomendaciones, yo siempre doy recomendaciones cuando estoy contestando, es hagan una pausa. Hagamos una pausa, leamos antes de hacer clic. Otra forma es esa ingeniería social a través de teléfono. Este es el famoso phishing o voice phishing, ya que el voice phishing lo que hace es que alguien te llama, se hace pasar, ya sea por una persona de tecnología, ya sea por un jefe, y bueno, haciéndose pasar por esa persona, te lleva a realizar algún tipo de acción que no corresponde. Ya ocurrió incluso el tema de suplantación de identidad y de voz de un alto ejecutivo que llamó a una secretaria para que realizara un pago y como era la voz de su jefe, la persona hizo el pago, ¿sí? Hizo la transferencia y lamentablemente pues se perdió ese dinero, se desvió hacia donde no tenía que ir. Otra de las cosas que puede verse dentro de una organización, otro tipo de ataque, pues es este ataque en el que se interceptan las conversaciones de un empleado con otro o de un colaborador con otro, ya sea por correo electrónico, ya sea por mensajes de texto. Por eso es que dentro de una organización es importante tener un sistema de colaboración y de chat interno. Nosotros no podemos permitir eh, que esté abierto el WhatsApp. El WhatsApp es público. Si bien es cierto, tiene cifrado ahora, pues tú no puedes manejar información sensible a través de WhatsApp. Y por otro lado, las redes sociales. ¿Qué publica un empleado, un colaborador de la empresa en las redes sociales? ¿Qué información es pública? ¿Qué información es sensible o sensitiva? ¿Qué información es confidencial? Nuevamente, educar qué se puede publicar y qué no. Tener políticas claras para poder evitar entonces que se vulnere la seguridad de esta información dentro a través de lo que son técnicas de ingeniería social. Muy interesante la manera en que pueden acceder a nuestros datos personales y empresariales de manera psicológica, en conjunto con la ingeniería social, como lo han mencionado, y que muchos debemos tener cuidado y darle mucho más importancia. Como siguiente pregunta, una vez se ha dado una infección o una intrusión en el sistema de una empresa, ¿qué acciones se pueden tomar para contrarrestar o reducir los riesgos de esta amenaza? Igual la pregunta va dirigida para ambos. Bueno, los pasos generales cuando ya se da la infección es primero la contención, es decir, tratar de minimizar el avance de la infección, la identificación, saber cuál es el tipo de ataque que nos está mermando, que está
dañando la red. El siguiente paso sería la erradicación, es decir, tratar de erradicar la infección que existe y finalmente tratar de recuperar los datos perdidos, ¿no? Ah, ya esto es con el backup, con todo, vamos, con la información que teníamos anteriormente, ¿no? Dependiendo de cuánto se haya perdido en general. Sí, correcto. Y así como lo mencionó, busquen, chicos, audiencia, no los veo yo, nada más veo el podio, pero busquen el marco de ciberseguridad NIST, que es el framework por excelencia para poder realizar este tipo de gestiones al momento de atender algún tipo de intrusión. Si bien es cierto, luego de que ya tenemos un incidente de seguridad, necesitamos inmediatamente aislar donde se dio el incidente. Esto significa que si fue dentro del departamento de contabilidad, pues esa red tiene que estar aislada. Nosotros desconectamos todo lo que es, ya sea el switch que le da conectividad a ese departamento y evitamos que lo que esté ocurriendo allí se corra hacia otros departamentos, ¿verdad? Entonces, eso se llama contener, que es el primer paso de esto. Vamos a ir, antes de eso, pues está la identificación, que definitivamente, como dije, departamento de contabilidad, por ejemplo, ya identifiqué, yo hago lo que se llama el triage, que es igual que en las salas de emergencia de los hospitales. Yo evalúo qué tan grave es. Luego de eso tomo toda la evidencia de lo que está ocurriendo. Voy a investigar qué tanto, qué alcance tuvo este ataque. Y finalmente voy a erradicar, como dice el profesor, voy a eliminar la amenaza. Cuando yo estoy segura de que yo elimino, comienzo a restaurar aquello que perdí o aquello que se vio comprometido. Debo estar seguro de que lo que yo estoy restaurando no está de igual manera infectado, por lo que yo necesito revisar esa restauración de mi sistema para ver efectivamente que no se ha comprometido. Antes de colocar nuevamente productiva la red de contabilidad, nuevamente la red que se haya visto vulnerada. Y finalmente es muy importante luego de un incidente, tener una reunión de feedback y retroalimentación. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a saber en qué fallamos, en cuál fue nuestro punto débil para que no vuelva a ocurrir y poder fortalecer mayormente la postura de seguridad de la área. Pues. Y justamente si necesitamos establecer nuevas políticas de seguridad, nuevos controles, ver en qué fallamos para poder cubrir eso y estar siempre por delante de cómo trabajó este ciberatacante y cómo puedo yo protegerlo. Aquí me gustaría mencionarles también una herramienta muy útil que se pueden llevar. Entren y busquen el MITRE ATT&CK o MITRE ATT&CK, que es una matriz en la que está muy bien establecido cómo ciertos grupos atacantes trabajan, a través de qué herramientas y cuáles son los pasos que ellos realizan para ingresar o para vulnerar algún tipo de sistema en una organización. Entonces, con esa matriz nos podemos ayudar a establecer cómo vamos a reaccionar utilizando entonces el marco de ciberseguridad de la NIST, porque ya sabemos cómo van a actuar. Entonces, nos vamos a proteger antes de que lleguen o vamos a poder establecer esa figura de seguridad antes de que puedan llegar. Y finalmente, pues conocer qué tendría ellos que hacer. Tener un modelo de respuesta a incidentes es una cosa muy importante, porque en un momento de crisis no podemos pensar. Esto es algo que necesitamos reaccionar rápido, saber a quién comunicarle, qué hacer y qué equipo es el que va a actuar en determinado rol, quién va a comunicar, quién va a restaurar, quién va a contener, quién va a realizar la prueba de verificación
y al final, cuando ya las aguas están calmadas, entonces ese equipo interdisciplinario se reúne y revisa pues lo ocurrido. Entonces, importante esto, ¿no? Dentro de lo que es ya cuando se ha materializado una intrusión, que es algo que prácticamente ahora es lo que necesitamos preparar. No proteger y levantar el muro más alto y tener el muro más ancho, sino estar listos para cuando se dé la situación, poder responder a ella de la manera más oportuna y rápida. Y evitar estos problemas de reputación, de cierre de operaciones, porque ya definitivamente ha habido empresas que se han visto pues comprometidas hasta acá y no han podido recuperarse. Entonces, mantener un manual de respuesta ante incidentes es importantísimo. Muchas gracias. Es importante resaltar esa parte de que es como hacer una auditoría, entonces, de nosotros mismos, las empresas, de qué estamos haciendo mal para poder, digamos, prevenir, ¿no? Entonces, viéndolo desde un punto de vista, estamos conversando sobre una vez ya hemos sido vulnerados o, digamos, hayan accedido a nuestros datos o credenciales. En Panamá, por así decirlo, ¿cómo se hacía antes, profesor Valerio, cuando no estaba vigente la ley de protección de datos o leyes similares para resolver los conflictos en cuanto al cumplimiento de normas de delitos cibernéticos? Muy bien. Antes que apareciera el mundo cibernético en el mundo, los espacios eran espacios físicos, como el que tenemos aquí, como el que hay en un callejón oscuro una noche y una persona asalta a su víctima, como el que hay, qué sé yo, en una calle donde una persona atropella a otra con su vehículo, espacios totalmente físicos. Cuando apareció el mundo de las nuevas tecnologías, el concepto de incluso de espacio cambió, porque ahora quizás para las personas mayores y las personas que nada tienen que ver con el manejo de nuevas tecnologías, que lo más que usan es un teléfono, una bombita para llamar y recibir llamadas, no, en su mente no cabe que haya un mundo que no es tan, el que no pueden tocar, ¿ya? Que no pueden tocar. Pero para ustedes, que son gente nueva y están en el área de las nuevas tecnologías, hablar del espacio digital es una cosa pan de cada día, una cosa normal. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron las nuevas tecnologías y se empezaron a utilizar en todo el mundo, y esto fue creciendo y creciendo y creciendo, fueron apareciendo también los delitos, que no es más, los delitos de nueva tecnología son los mismos delitos que se cometieron siempre, solo que ahora se cometían por medios informáticos, utilizando un sistema inteligente. Y los estados empezaron a ver de que, bueno, llegó esto para quedarse, ahora se están dando conductas que están perjudicando a personas, las personas vienen a denunciar, ¿y qué hacemos? Porque no hay una ley que regule eso. Sí, antes había, qué sé yo, antes está el delito allí, por ejemplo, de allanamiento de morada, que es un delito consagrado en el Código Penal. Esa persona que irrumpe tu hogar, se voló la cerca y entró a tu casa. No entró a robar, sencillamente violó tu domicilio. La policía, por ejemplo, no puede hacerlo si no es que se esté cometiendo un delito o una persona haya hecho una denuncia y viene con una orden de un fiscal que tiene que haber sido también previamente pasada por la mano de un juez de garantías con el nuevo sistema penal de acusatorio, perdón. Pero en el aspecto de las nuevas tecnologías, esa persona entró a tu base de datos. ¿Cómo yo denuncio que ha habido un allanamiento de mi información personal? Y entonces la gente iba y los estados no tenían una respuesta. Para algunos delitos sí. De pronto algunos delitos como la estafa, que para que haya estafa tiene que haber igual un sujeto pasivo, que es el que comete el delito, un sujeto pasivo, que es el que recibe el perjuicio, y tiene que haber un beneficio lucrativo y un engaño de por medio para que se configure el delito de estafa. Entonces la estafa como que sí, la podemos tratar, se está haciendo de manera electrónica y la podemos porque los elementos se parecen al delito que tenemos acá en el código como un delito de estafa. Pero habían otros delitos que no se podían. Aquella persona, por ejemplo, que intervenía un correo electrónico de alguien
robaba información o simplemente entraba para fisgonear tu información o luego te chantajeaba con alguna información que podía encontrar allí y los estados tuvieron entonces que ir adecuando sus sistemas judiciales para darle respuesta a estas nuevas formas de delincuencia. Entonces aquí en Panamá, como en todo el mundo, se trabajaba, andaba la justicia en bicicleta mientras que los delincuentes andaban en Ferrari. Entonces como que la lucha era muy dispareja. Sigue siendo dispareja, aclaro, sigue siendo dispareja porque como le decía al principio, los sistemas judiciales, sistemas penales en materia informática andan siempre atrasados. Pero pues antes era mucho peor porque ni siquiera había normas que regularan esas conductas. Entonces, ya le digo, se trabajaba con las uñas y muchos delitos quedaban en impunidad porque si la persona que era señalada por la comisión de un delito tenía un buen abogado, decía, bueno, pero es que la norma no dice aquí que el uso de una herramienta informática de nuevas tecnologías y que se den estos hechos que han ocurrido, que digan que ha sido utilizado como medio informático. Esto no lo dice la ley. Y vaya que salían bien libradas las personas cuando tenían una buena representación técnica, o sea, un buen abogado. Por eso entonces, pues que salieron las primeras normas por allí que datan del siglo pasado, 1994, 1996, 98, 2001, que se hizo la primera ley de documentos electrónicos y firma digital. Y entonces el país ha ido, ¿qué le digo?, actualizándose, entre comillas, respecto a que hayan normas que respondan a la necesidad de controlar las conductas delincuenciales usando nuevas tecnologías. Ok, como medida de retroalimentación, vemos que no solo las tecnologías son cambiantes o se van adaptando a medida de cómo evolucionamos, sino que también las propias leyes para los nuevos desafíos que se presentan en distintas situaciones tecnológicas. Como siguiente pregunta, ¿cómo se da un ataque en donde los ciberdelincuentes logran extraer información? ¿Qué hacen con la información? Y si hay algún tipo de mercado en donde se dé la venta de datos en Panamá. Si no hay mercados, entonces, ¿cómo se da la venta o cómo se obtiene beneficios de él? Esta pueden responder cualquiera de los dos expositores de seguridad. Sí, bueno, allí es importante saber que definitivamente un ciberatacante va a poder utilizar la información de diferentes maneras y aprovecharse de ella y encontrarle beneficio. Si no, no la estarían extrayendo. Definitivamente hay venta de información, de base de datos, de muchísimos datos en mercados negros online. ¿Qué venden? Bueno, ahí está toda esa información que yo les mencionaba hace un rato, datos personales, nombres, direcciones de correo, números de seguro social, tarjetas de crédito, claves. Entonces, en Panamá, tanto así como tener un mercado negro, no, pero está todo lo que es la dark web y la deep web, en donde pues hay foros clandestinos en línea, en donde se intercambia esta información, se pone a la venta al mejor postor y que luego se puede utilizar ya sea para fraudes financieros, para suplantación de identidad, puede incluso utilizarse para extorsión, porque esa información puede ser justamente robada para extorsionar a grandes ejecutivos o a grandes personalidades públicas para realizar cualquier tipo de chantaje pues, a estas víctimas y obtener un beneficio económico a cambio. Otra cosa, pues definitivamente como a otras personas les ha pasado, el famoso fraude financiero en el que te clonan tu número de tarjeta de crédito y utilizan ese número para realizar compras que tú pues, definitivamente no lo estás haciendo tú con tus manos, sino que otra persona está haciendo uso de tus datos. Pueden incluso hacer transferencias, solicitar préstamos con tu información. Nos pasó recientemente esta noticia del año pasado del famoso SIM swapping, en el que estas personas estaban utilizando información de la persona para realizar el cambio de chip de un celular a otro
Y al tener ese cambio, pues sencillamente, como ya pues tengo un número, yo tengo todo asociado a ese número, resulta que a través de SMS yo hacía, ese era mi segundo factor de autenticación para hacer el cambio de contraseña de mi correo. Así que ya yo tenía, ya el atacante tenía el número, tenía mi nombre, tenía mi correo electrónico, tenía mi celular, y yo simple y sencillamente podía entonces cambiar la clave, utilizar el teléfono, registrarme nuevamente, realizar, como es la misma cuenta que utilizo para todas las aplicaciones y para todo lo que tengo dentro de mi celular, como es la costumbre. Entonces pude hacer transferencias bancarias, pude pasar dinero hacia PayPal, pude comprar cosas en Amazon. Entonces de eso se trata, ¿no? De tener entonces muy importante el conocimiento de todo lo que se puede hacer y lo que puede hacer un cibercriminal con tu información. Y sí, la pueden vender incluso a grupos de hacking que lo que utilizan es que llevan esa información para realizar ataques más avanzados. Usan tu información justamente para que a través de ingeniería social lleguen a otras personas y perpetran algún tipo de ataque ya muy esquematizado y estructurado. Profesor. Sí, efectivamente. Solo para aportar algo más, ¿no? Ya la respuesta de la ingeniera, hay que recordar que los ciberdelincuentes no están atados a una zona geográfica. Entonces, ellos pueden ejecutar y vender sus datos a múltiples, a lo mejor punto. Existe algo denominado Darknet o red oscura, red profunda, en donde ustedes pueden acceder a través, utilizando protocolos como Omnio, Tor y todo este tipo de browser. Y el detalle ahí es que, claro, tienes que conocer las páginas porque tengan un buscador normal. Ya esto es un poco más avanzado. Y ahí es un mercado, vamos, se puede encontrar de todo. De todo, cuando le digo de todo, de todo. Y es horrible, en realidad. Entonces, sus datos pueden ser utilizados para múltiples cosas. Y con el avance, lastimosamente, de tecnologías, inteligencia artificial, en donde usted puede crear una persona de cero, hay una página denominada "Esta persona no existe", "This person don't exist", en mi pronunciación. Usted, utilizando una arquitectura de red neuronal llamada GAN, Generative Adversarial Network, usted puede generar una persona que no existe y una cuenta, una identidad que no existe. Y claro, a esa persona yo agarro un nombre, Valerio, tengo su cédula original, su documento, porque lo extraje, a quien se lo robó y lo logró, tengo su documento original y esa persona físicamente, el avatar no existe, pero sí existe un Valerio cédula 9-727-304, por decir algo. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué información publicamos, con qué información subimos a la red. Preferiblemente, como consejo, como recomendación, que la información que vayamos a subir a la red, a nuestras redes sociales, sea información que no nos comprometa de ninguna manera. ¿No? Ya a partir de ahí, cada quien es libre de realizar la acción que desee. Muchas gracias por la respuesta. Bien, como dicen, es un tema delicado de que debemos procurar vigilar o tener cuidado con qué información publicamos, se menciona, y debido a que estos, por ejemplo, ciberdelincuentes no tienen como una ubicación exacta, como menciona. Pero ahora, profesor Valerio, centrarnos aquí, por ejemplo, en Panamá, ¿qué medidas debería o podría tomar el gobierno, por ejemplo, para hacer valer realmente las sanciones respecto a los delitos cibernéticos? Bueno,
¿Qué debe hacer el gobierno, para ser más exacto, el Estado panameño? Sí, yo creo que antes de entrar a lo que debe hacer el Estado o el gobierno, que es el que administra el Estado, aquí han hablado anteriormente ya los profesionales del área tecnológica respecto a lo de tomar conciencia, por ejemplo, la gente de las empresas, tomar conciencia los colaboradores en el uso de los datos o la manera con que están usando los datos, ya sea de la empresa, de los clientes, qué sé yo, que no seamos tan inocentes. Mire, y le digo esto porque esto pasa a todo, en todos los sectores del país. Y no solamente en el terreno empresarial, ya esto lo voy a traer al plano personal. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años cuando estaba estudiando la maestría en sistema penal acusatorio, de un caso a una muchacha a una familia que le llevaron todo en la casa, producto de la taquilla, por poner información personal más allá del ego, quizás. Aparentemente se habían ganado la lotería. El esposo se había ganado la lotería y lo publicaron en las redes. Se ganó tanto que hay la clásica, ¿no? Ay, gracias Dios mío por este regalito, y toda la pifia. Publicaron las cosas que habían comprado. Luego, a 15 días del trip de Cameron, la tipa publica, allá de Cameron, allá voy en 15 días. Y todos los días ponía, solo faltan 14 días, familia de Cameron. Y todavía comentaba por allí, eso lo hizo en Facebook, ay, ¿ahora con quién dejo a Tito, el perrito? ¿Con quién dejo a Tito que vamos a estar allá 4 días? Y así, faltan 13 días, faltan 12, faltan 11, hasta que llegó el día. Se llegó el día. Gracias a Dios, a Tito se lo dejé a una comadre que me lo va a cuidar los 4 días. Para no cansarle, todo el camino se la pasó taquillando en la ruta. Vamos por tal lugar, acá fue pura foto, puro videos, y cuando regresó, solo encontró las paredes de la casa. Se llevaron absolutamente todo. Cosas nuevas que habían comprado que ni siquiera habían desempacado, se las llevaron. Y dicen los vecinos que ellos vieron todo el movimiento de que llegaron unos camiones que empezaron a cargar, pero ellos, como habían visto que los vecinos se habían ido, ellos llegaron a pensar que los vecinos se habían a lo mejor mudado. Se fueron, como esa casa era propia, a lo mejor estaban llevándose unas cosas de ahí para poner en la otra. Porque se llevaron puertas, se llevaron ventanas, se llevaron el techo. Cuando le digo que encontraron las paredes, porque encontraron las paredes. Se llevaron absolutamente todo. Entonces, todo empieza como por una inocencia de parte nuestra. Y yo le digo a mis estudiantes y a todo el que pueda, cada vez que usted hace público una información que es privada, deja de ser privada. Desde ese momento deja de ser privada. Ya usted la puso y la hizo pública. Ahora aténgase, porque eso una vez subió, ya usted no es dueño de esa información. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado cuando nosotros, personas particulares, no tenemos un mínimo de conciencia de manejo de la información de los datos personales? Entonces, todo empieza por allí. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Aumentar penas? Tal vez. ¿Eso va a cambiar la conducta de nosotros? ¿De ser más serios con el manejo de los datos? Pues no. ¿Qué pudiera hacer el Estado? Se me ocurre. Pues, y esto no es propaganda, pues entonces sería que ciertas asignaturas, por ejemplo, en el área de ustedes, considero yo que las asignaturas jurídicas respecto al tema de ustedes, del manejo de las tecnologías y todo lo que involucra el tema legal de las nuevas tecnologías debe ser mucho más amplio. Y que las otras carreras también debieran tener, porque hoy día no hay ninguna carrera abstraída del tema tecnológico. Todos usan los medios tecnológicos para el desarrollo de sus actividades. A nivel del Estado, ya le decía al principio que solo existe una fiscalía especializada en delitos informáticos, que incluye derecho de autor y delitos contra las nuevas tecnologías, y está en Panamá. ¿Qué significa? Que usted hace una denuncia de una estafa usando medios electrónicos o el secuestro cibernético que está muy de moda. Llama a un familiar suyo y le dice que lo tienen a usted y le ponen una grabación de alguien llorando allí, que se lo van a devolver en una caja, en picadillo, si no depositan tanto. Ese tipo de secuestro se está dando.
Pero ¿qué pudiera hacer el Estado? Entonces, pues, hacer una inversión mejor en cuanto a que hayan fiscalías especializadas en todas las provincias, por ejemplo. Que se vaya creando una policía especializada en nuevas tecnologías. Y no que el guardia común y corriente sea el que venga a ver, qué sé yo, a la escena del crimen o donde se dieron las cosas, contaminando el área, qué sé yo, todas las faltas que a nivel de criminalística puede cometer un agente del orden público por el desconocimiento de las nuevas tecnologías. Pero ya sí les digo, el Estado puede hacer todo lo que quiere, invertir todo lo que quiera, pero si no empieza por una toma de conciencia de nosotros a nivel particular, pues todo esfuerzo será imposible. Ok, muchas gracias, profesor Valerio. Creo que a partir de ahora todos deberíamos tener un poco más de conciencia con respecto a lo que son las leyes y los temas sensibles que tenemos o damos a conocer. Bien, como siguiente pregunta, ¿qué controles internos se dan comúnmente en las empresas para el manejo de datos y evitar que todos los colaboradores tengan acceso a esta información sensible? Va igual dirigido para los expositores de seguridad. Bueno, controles de seguridad dentro de las empresas hay muchos. Va alineado con lo que les comentaba al inicio. El tema de los manejos de datos tienen que ser bien establecidos dentro de las políticas de la empresa, una buena política de manejo de información sensitiva, cuál es el rol de cada empleado, las responsabilidades de cada uno de sus colaboradores, a qué tipo de información va a tener acceso. Ahí entra entonces la medida de control de acceso, cualquier sistema que incluya todo lo que corresponde al privilegio que tiene esa persona, a la data que corresponda a su cargo. De igual forma, no podemos tener que una sola persona haga, por ejemplo, que sea administrador de base de datos, administrador de servidor y también administrador de la red, en el caso de tecnología. Debe haber una segregación de roles y funciones bien establecidas para evitar que estos accesos se vean comprometidos. Una de las cosas que a veces se falla es que en el caso de los administradores de sistemas, a todos nos dan un usuario y una contraseña cuando entramos a una organización. Pero cuando soy administrador de sistemas, yo no puedo quedarme con mi usuario y contraseña y con ese mismo usuario y contraseña administrar los sistemas. Mi usuario, por ejemplo, Sheila Pérez, no solamente va a tener acceso a mi computadora con permisos normales, comunes y silvestres, y la Sheila, que es administradora de un servidor o de un equipo de telecomunicación, debe tener un usuario distinto a Sheila Pérez, debe ser, no sé cómo quieran colocarle, support, que no le coloquen admin, porque eso es darle a otra persona que ese es el usuario administrador no plus ultra el que puede hacer todo. Pónganle un nombre cualquiera, diferente, pero que ustedes sepan que es el administrador con una contraseña distinta, y hay que incluirle lo que es el segundo factor de autenticación, ya sea un one-time password, un código adicional, una aprobación desde un aplicativo de doble factor de autenticación, porque en las empresas se estila que con el mismo usuario con el que yo ingreso es el mismo usuario que administra. Entonces es importante establecer esta segregación. Por otro lado, mantener siempre lo que es el control de bitácoras. Es importante que nosotros sepamos qué está ocurriendo dentro de nuestra red. Eso tiene que quedar grabado para poder más adelante, en caso de que se dé algún tipo de intrusión, hacer la cronología, saber qué ocurrió, de dónde nació, por dónde se movió. Entonces es importante eso. Otra de las cosas que podemos nosotros hacer es, como mencionaba hace un rato, cifrar los datos, mantener una técnica de cifrado, de poder poner esa data ilegible para que aquel que no tenga
la llave, como quien dice, para abrirla y para leerla, pues se mantenga sin acceso a ella. Y entre otras cosas, pues siempre mantener un monitoreo activo que está ocurriendo en mi red, alertas, alarmas. Las alarmas son importantes. Si, vamos a decir, no sé, el profesor Valerio llegó y colocó un USB en una computadora, resulta que nosotros no tenemos los accesos a los USB bloqueados, no porque él está llegando a hacer eso y que llegue una alarma. El profesor Valerio, es más, puede que no sea el profesor Valerio, en el equipo tal, del laboratorio tal o de la oficina tal, se introdujo un USB. Ustedes ya se alertan, ustedes saben que van a dirigirse a ese lugar a verificar qué fue lo que ocurrió, porque es una acción que no corresponde. Ahí puede haber algún tipo de filtración de información y de mal manejo de la protección de ese equipo, ¿no? Porque no tiene por qué estar utilizando USB dentro de la organización. Entonces, esas son ciertas medidas o controles internos que nosotros necesitamos establecer para evitar, pues, que los ciberdelincuentes tengan acceso a información. Y nuevamente, capacitar, capacitar, capacitar. Todo lo que es concientización siempre va a ser importante. Profesor. Sí, muchas gracias. Definitivamente, totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado la ingeniera. Solo por agregar algunos controles internos, ¿no? Que pueden ser complementarios a los mencionados. El control de acceso de roles, ¿no? La autentificación multifactor, que no solo sea un punto, una contraseña y un usuario, sino en la medida de lo posible, accesos a nivel físico, es decir, que con estas tarjetas de acceso, que si no pertenece al departamento de planilla, no puede ingresar físicamente a ese departamento, que necesita una tarjeta para ingresar a dicho lugar físico. O en el caso de los data centers, no cualquier persona puede ingresar a un data center, que sean personas específicas que tengan los permisos necesarios para ingresar, ¿no? Y que se establezca por medio de letreros, porque muchas veces pensamos que está tácito, en donde cualquier persona no puede acceder, y que simplemente sin un letrero de prohibido el paso, solo personal autorizado, la gente no va a acceder, y eso es muy necesario. La advertencia no sé si eso tiene algún tipo de parte legal en donde informes a nivel de reglamentación interna, ¿no? Las contraseñas, tratar de que sean seguras, regularmente realizar auditorías y, por supuesto, la capacitación del personal. Esto es un eslabón muy fuerte en lo que es la seguridad completa del sistema de nuestra empresa. Muchas gracias, doctor, ingeniera. Como dicen, importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones porque evitamos así una filtración de datos, por ejemplo, que se puedan robar de una empresa a otra. Y yendo por esta línea, profesor Valerio, si una empresa decide adquirir datos robados de otras empresas para sacar algún tipo de ventaja competitiva, ¿eso podría traer algún tipo de consecuencia legal en caso de detectarse esa irregularidad, aunque dicha empresa no haya ordenado el ataque? Bien. Esto es un tema que se da y se da bastante porque ya ha habido denuncias respecto de una empresa que consigue información de manera ilícita de otra empresa, ya sea para copiar sus modelos, para adelantarse a las acciones de la otra empresa, qué sé yo, o para llegar a un mercado que la empresa tiene en proyecto, puede ser. Si se descubre que la empresa compró información y a sabiendas que la información había sido obtenida de manera ilegítima, para ser más directo, ilícita, contraveniendo las disposiciones legales y sobre todo penales, por supuesto que hay una responsabilidad
penal y debe haber sanciones. Pero también puede darse el caso de que la empresa adquirió la información, se la ofrecieron como alguien que hace estudios de mercado, qué sé yo, estudios de factibilidad, qué sé yo, los que estén en el mundo ese el mundo mercantil, conocen mejor que yo, y lo compró pues creyendo que la persona que se lo vendía estaba autorizado para mercadearlo, para venderlo, para intercambiarlo, qué sé yo. Pero ya le digo, repito, si la empresa sí tenía conocimiento, lógico que va a haber sanciones, porque hay una responsabilidad. No puede decir después, bueno, es que yo no la robé. Sí, pero usted lo sabía, entonces hay una complicidad. Y eso puede ser la motivación para que el delincuente actuara. El saber que tenía un mercado cautivo, seguro, en la que podía vender el producto adquirido de una manera ilícita. Ok, en conclusión, la seguridad empresarial es un tema crítico para cualquier organización y la ingeniería social se ha convertido en una de las principales amenazas para la protección de la información. Durante este conversatorio hemos explorado cómo los ciberdelincuentes pueden aprovechar la ingeniería social para engañar a los colaboradores y obtener acceso no autorizado a sistemas y datos. Además, hemos discutido las mejores prácticas y las medidas o consideraciones que deben tomar las empresas para protegerse contra este tipo de amenazas, como la capacitación continua del personal, controles internos para el manejo de datos y la implementación de medidas de seguridad tecnológica. En última instancia, es responsabilidad de todas las partes interesadas en la empresa trabajar juntas para garantizar la seguridad y protección de la información empresarial crítica. Como siguiente punto, entregaremos los certificados por las autoridades del centro a los expositores. La profesora Milka, si se puede acercar, por favor. Profe Valerio, por favor, si puede pasar adelante. No sale, no sale. La cámara. Profe Manuel, por favor. A la ingeniera Sheila se lo haremos llegar a través de correo. Okay. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.